días, niños y niñas del segundo grado, y ya estamos nuevamente en Aprendo en Casa y seguimos en nuestra semana número 23. Pero ¿qué tema tenemos para este segundo día? Investigamos y jugamos con la luz y la sombra. ¿Qué necesitarás para hoy martes 8 de septiembre? Alista tus materiales, tu cuaderno u hoja de reuso, tu lápiz, tu borrador, colores, plumones, una linterna, un espejo y tus fichas de luz y sombra. En los días anteriores hablamos acerca de la importancia de incluir el juego en las actividades familiares para poder mejorar nuestra convivencia. Qué importante es el juego en familia. ¿Y cuál es nuestro propósito de hoy? Hoy indagarás sobre qué es una sombra, cómo se produce y de qué depende su tamaño. Luego compartirás un juego con tu familia. Pero recuerda, es muy importante antes conocer nuestras metas, qué vamos a lograr, proponer posibles respuestas acerca de cómo se produce una sombra, seleccionar acciones para obtener datos sobre objetos que producen y no producen sombra, registrar y organizar datos sobre cómo se produce una sombra y de qué depende su tamaño, comparar datos de la observación e información consultada para explicar cómo algunos objetos producen sombra y cómo ésta puede cambiar de tamaño. Y por último, comunicar a través de un juego qué es una sombra, los objetos que la producen, cómo sucede esto y cómo las sombras cambian de tamaño por efecto de la luz. ¿Qué área trabajaremos? El área de ciencia y tecnología. Con ayuda de un familiar, lee y observa la siguiente situación. Karina tiene 6 añitos. Como cada noche, ella se dispuso a dormir. Estaba contenta porque se puso su pijama de dinosaurio. Qué hermosa su pijama, ¿verdad? Ella le gustaba mucho esta pijama. Cuando estaba por quedarse dormidita, recordó que no se había lavado los dientes. Saltó rápidamente de su cama y se fue al baño. Y al asomarse a la puerta de su habitación, observó la luz de una lámpara en el pasillo. Cuando pasó frente a la lámpara, vio un enorme dinosaurio en la pared que se movía y la seguía. Asustada, se acercó lentamente a la lámpara y el dinosaurio se hacía cada vez más grande. Entonces, más asustada, llamó a su hermana mayor, quien se acercó a ver qué le sucedía a Karina, y al mirar la sombra en la pared, sonrió y le dijo: «Mira tu pijama, ese dinosaurio eres tú, es solo una sombra». Divertida la historia, ¿verdad? Ahora responde en forma oral. ¿Qué asustó a Karina? ¿Estuviste atento a la lectura? Claro, un enorme dinosaurio. ¿Y quién era ese dinosaurio gigante? Era la misma Karina que estaba con su pijama de dinosaurio. ¿Y qué produjo la sombra? Una luz, ¿verdad? La luz de la lámpara. ¿Cómo se produjo la sombra del dinosaurio? La luz de la lámpara que se encontraba en el pasillo. ¿Te ha pasado algo así alguna vez? ¿Cómo te sentiste? ¿Asustado? ¿Tenías miedo por las sombras que aparecían? Las sombras se producirán con luz o sin luz. ¿Qué crees? Claro, con la luz, recuerda que fue la luz de la lámpara que estaba en el pasillo que originó la sombra de Karina. Las sombras pueden variar su tamaño, pueden ser más pequeñitas o grandes. ¿Cómo sería eso? Escribe las siguientes preguntas en tu cuaderno.
Puedes pedir ayuda a un familiar si lo necesitas. Es hora de investigar. ¿Cómo se produce una sombra? ¿De qué depende el tamaño de una sombra, que sea grande o pequeño? Selecciona la idea que crees que te ayudará a responder la pregunta inicial. ¿Será porque si un objeto deja pasar la luz, entonces produce sombra? O tal vez si un objeto no deja pasar la luz, entonces produce sombra. O si un objeto no deja pasar la luz, entonces no produce sombra. ¿Cuál crees que sería la respuesta a la primera pregunta? ¿Ya la tienes? Piensa ahora cómo puedes hacer para saber si tu respuesta es correcta. Señala con tu dedo cuál de estas acciones podrías realizar. De repente hacer un experimento dejando pasar la luz a través de los objetos, o preguntar a tus familiares, o tal vez buscar información en libros e internet con apoyo de un familiar. ¿Qué otras acciones crees tú que puedes hacer para responder a esta pregunta? Para saber cómo se produce una sombra, te proponemos indagar a través del siguiente plan de acción. ¿Qué acciones haremos para saber cómo se produce una sombra y de qué depende su tamaño? Primero, vas a observar las características del material con que están hechos los objetos. Observa si los objetos que dejan pasar luz o no producen sombra. A ver, esos objetos que dejan pasar luz o no producen sombra. Registrar los objetos que producen sombra y los que no producen. Comparar las sombras de objetos diferentes. Producir mi sombra con diferentes fuentes de luz. Producir sombras de diferentes tamaños. Y organizar los datos e información con dibujos y en tablas para responder las preguntas iniciales. ¿Qué vas a utilizar? Un lápiz, una linterna, tu cuaderno u hoja de reuso, objetos de diferentes materiales y una cartulina. ¿Estás listo? Muy bien, vamos a desarrollar las acciones de tu plan. Busca primero un espacio en tu casita donde haya poca iluminación para que puedas realizar tus observaciones. ¿Cuáles crees que producirán sombra? ¿Por qué? ¿El vaso de vidrio o de plástico transparente producirá sombra? ¿La cartulina producirá sombra? ¿O tal vez la pelota de plástico? ¿Por qué? ¿La lata? Vamos a comprobar. ¿Cómo lo vas a hacer? Primero coloca una mesa muy cerca a la pared y sobre ella los objetos que vas a observar. Coloca el vaso de vidrio y alúmbralo con la linterna. Observa y anota si se forma algo o no en la pared. Repite el mismo procedimiento con cada objeto. Recuerda los objetos que señalamos anteriormente, la lata, la pelota, la cartulina. Observa y registra tus observaciones. Acá registraremos tus observaciones a través de la siguiente ficha que te voy dando. ¿De qué material está hecho el vaso? ¿Dejaba pasar la luz? ¿Qué se forma en la pared? Dibuja lo que has observado. De igual forma lo harás con la cartulina, con la pelota y con la lata. Revisa y compara los datos de la tabla y responde las preguntas en tu cuaderno u hoja de reuso. ¿Qué objetos han permitido el paso de la luz a la pared? ¿De qué material estaban hechos? ¿De qué material estuvo hecho el vaso? ¿De vidrio, de plástico, de cartón? ¿Permitió que pase la luz a la pared? ¿Qué objetos han impedido el paso de luz? ¿De qué material estaba hecho? ¿La cartulina permitió el paso de la luz? ¿La pelota? ¿De qué material está hecho? ¿A qué objeto llamaríamos transparente y a cuáles opacos? A ver el vaso. ¿Qué dice? ¿Será transparente o opaco? La lata. ¿Será transparente o opaca? ¿Qué se forma cuando los objetos
impiden el paso de la luz. ¿Qué se va a formar? ¿Qué le asustó a Karina? ¿La forma de la pelota se parece a la forma de su sombra? ¿Las sombras de la pelota y la lata son iguales? ¿Por qué? ¿Dónde ubicaste el objeto? ¿Delante o detrás de la linterna? Produce tu sombra. Pega el papelógrafo sobre una pared. Pide a un familiar que sostenga la linterna y colócala en una mesa sobre una caja o libros. Si quieres producir tu sombra sobre el papelógrafo, ¿dónde te ubicarías con relación a la luz de la linterna? ¡Correcto! Párate de espalda a la linterna y a cierta distancia de la pared. Pide a tu familiar que encienda la linterna y observa si aparece algo en el papelógrafo. ¿Qué observas? ¿Aparece? Pide ayuda a un familiar para dibujar tu sombra. Disfraza tu sombra, colócale un gorro y observa qué pasa con tu sombra. Invita a tu familiar a producir su sombra también. Ahora dialoga con tu familiar. ¿Dónde te ubicaste para producir la sombra? ¿Tu cuerpo dejó pasar la luz? ¿Cómo es tu sombra? ¿Se parece a ti? ¿Qué pasa con tu sombra cuando te pones el gorro? ¿La sombra de tu familiar es igual a la tuya? ¿Por qué? Te invitamos a realizar las actividades de la ficha luz y sombra para complementar la información que has registrado. ¿Cómo se produce una sombra? ¿De qué dependerá el tamaño de la sombra? Trata de seguir los siguientes pasos. Dibuja en la cartulina la figura que tú desees. Recórtala y pégala a un palo con cinta adhesiva. Coloca la figura entre la linterna y la pared, como hiciste con los objetos de la actividad anterior. Acerca la figura a la linterna y observa qué sucede en la pared. Prueba a alejar la figura de la linterna y observa qué pasa ahora. ¿Qué pasa con su tamaño? ¿Crece o disminuye? De acuerdo con lo observado, cuando la silueta está más cerca a la linterna, la sombra que se produce es más grande o más pequeña. ¿Por qué crees que pasa esto? Cuando la silueta está más lejos de la linterna, la sombra que se produce es más grande o más pequeñita. ¿Por qué crees que se produce esto? Recuerda, el tamaño de la sombra de un mismo objeto opaco varía dependiendo de cuán cerca o lejos se ubique de la fuente de luz. En este caso, la linterna, pues esta es la que ha originado la luz. Cuando el objeto opaco se encuentra cerca a la fuente de luz, proyecta una sombra más grande que cuando se encuentra lejos. Vamos a conocer los efectos de la luz. La luz es una manifestación de la energía que nos permite ver todo lo que se encuentra a nuestro alrededor. El sol también es una fuente de luz, pero también lo son una lámpara o una linterna, como hemos visto en los ejemplos anteriores. Cuando la luz pasa por los objetos, puede ocurrir que estos dejen pasar la luz o no, dependiendo su característica, si son opacos o son transparentes. Cuando un objeto deja pasar la luz, se dice que es transparente porque permite que pase la luz. Los objetos transparentes permiten ver a través de ellos. Son los objetos que están hechos de vidrio y algunos plásticos. Estos objetos tienen esta característica. Cuando un objeto impide o se interpone al paso de la luz, se produce una sombra con su misma forma. Se dice que estos objetos son opacos. Los objetos opacos no permiten ver a través de ellos, ¿ves? Los objetos hechos de cartón, como cajas de metal, como las latas o de madera, como algunos juguetes, tienen esa característica de ser opacos. ¿Cómo se produce una sombra? La sombra entonces no es más que un lugar donde no llega luz. Se produce cuando un objeto impide el paso de la luz. Cualquier fuente de luz natural, como el sol o el fuego, o una fuente artificial, como una linterna o una lámpara,
pueden producir sombra. Puedes producir tu sombra con una linterna dentro de la casa o salir en un día soleado y observar cómo es. Cuando el sol brilla, te ilumina a ti y a todo lo que está a su alrededor, menos al espacio que ocupa tu cuerpo. Esta parte permanece a oscuras y adquiere tu misma forma. A eso le llamamos sombra. Luego de realizar las actividades de la ficha, realiza o responde lo siguiente en tu cuaderno. Señala cuál de estos objetos pueden producir sombra e indica por qué. El osito producirá sombra, es opaco o transparente. La ventana, la lata, un gorrito. ¿Qué dices? Escribe en tu cuaderno otros 3 objetos transparentes y 3 objetos opacos que encuentres tú en tu casa. Es hora de observar. ¿A qué objetos corresponden las sombras? ¿Recuerdas? A ver, a estos objetos. ¿Este qué será? ¿La sombra de qué? Este, parece que fuera un gatito, ¿verdad? Un sombrerito y el de acá, un árbol. Si tienes las siluetas de un árbol y un gato, ¿qué harías para producir las siguientes sombras? A ver, ¿cuál pertenece a la del árbol? ¿Ya lo sabes? ¿Y cuál pertenecería a la del gatito? La sombra grande de un gato, la sombra pequeña de un árbol. ¡Genial! Ha llegado el momento de responder la pregunta inicial en tu cuaderno. ¿Estás listo? ¿Cómo se produce una sombra? ¿Ya lo sabes? ¿De qué depende el tamaño de una sombra? Completa en tu cuaderno un esquema similar al que te presentamos para que respondas estas preguntas. La sombra se produce cuando hay una fuente de luz, ¿como cuál? ¿Recuerdas? Puede ser la del sol, la de la linterna. Y se produce cuando un objeto, ¿cómo era el objeto? Transparente, opaco, y puede cambiar de tamaño cuando estaba cerca o lejos de la luz. Los objetos que producen sombra son objetos transparentes, ¿por qué? Ejemplo, mencióname un ejemplo. Y los objetos que no producían sombra, ¿son objetos opacos? ¿Por qué? Llegó el momento de comparar esta respuesta con la respuesta inicial que escribiste o dibujaste. ¿Son iguales o son diferentes? ¿Qué nuevas ideas aprendiste? Reflexiona con un familiar a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué hiciste para saber qué objetos producen sombra? ¿Cómo hiciste para producir tu sombra? Si quieres hacer un regalo sorpresa de alfajores, ¿elegirías un frasco de vidrio o una caja de cartón? ¿Por qué? ¿Se puede producir una sombra sin luz? ¿Tú qué dices? ¿Por qué? ¿Sería posible eso? Puedes hacer ahora tu teatro de títeres. Juntos elaboren las siluetas de los personajes que ustedes desean y busquen una habitación oscura con poca luz. Con la ayuda de una linterna o lámpara, alumbren hacia una pared. Coloquen las siluetas frente a la luz para producir las sombras. Prueben acercar o alejar sus manos de la linterna o fuente de luz que utilicen y observen qué sucede. Explica a tus familiares cómo se producen las sombras que están observando. Anímense a crear un cuento breve. Disfruten en familia. Pueden tomar fotos o grabar su teatro de sombras y compartirlo por el medio que les sea posible con sus familiares, amigas, amigos, profesores. Puedes compartir el teatro de sombras en tu presentación final de esta semana. Muy bien, lo estás haciendo excelente. Ahora, por último, revisemos si logramos nuestras metas. Propuse posibles respuestas sobre cómo se produce una sombra. Seleccioné acciones para obtener datos sobre objetos que producen y no producen sombra. Registré y organicé datos sobre cómo se produce una sombra y de qué depende su tamaño. Compartí datos de la observación e información consultada para explicar cómo algunos objetos producen sombra y cómo ésta puede cambiar de tamaño. Comuniqué a través de un juego qué es una sombra, qué objetos la producían, cómo sucede esto y cómo cambian de tamaño por efecto de la luz. ¿Lo hiciste?
Lo lograste muy bien, hiciste un excelente trabajo, felicitaciones. Ahora te toca a ti, realiza tus actividades. Y no te olvides, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que mañana estemos nuevamente juntos. Bye bye, mis niños.